Cristo. ¿Cuántos se gozan? Dios es bueno. Gloria al Señor. Qué regocijo compartir con ustedes en este día. Qué gozo. Nos sentimos honrados de estar aquí con ustedes. El pastor Juan está por ahí, su hermana Joanny y parte de la iglesia. Me gozo siempre de esta congregación porque nos aman mucho y siempre se acuerdan de nosotros. Y venimos aquí, cualquiera cree, ay, vamos a apoyar la iglesia, pero son ustedes que nos fortalecen a nosotros cuando nos invitan aquí a esta nuestra iglesia también, porque somos un cuerpo. Y qué bendición, qué honor, qué privilegio. Vamos a leer la palabra de Dios inmediatamente para conocer juntos pues la palabra que Dios tiene para nosotros. En el libro de Job, en su capítulo 1. Y leemos allí la palabra de Dios. Job 1, versículo del 1 al 5. Gloria a Dios. Amén. Y leemos la palabra santa del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Pueden sentarse. Muchas gracias. Y quiero hablar bajo un pequeño tema: cuando Dios es tu Dios. Cuando Dios es tu Dios. Al abrir la palabra de Dios en el libro de Job y comenzar a ver el capítulo 1, lo primero es que comenzamos a ver a Job antes de que le llegara el proceso de prueba. Comenzamos a ver quién era Job antes de la prueba. El Señor nos da la oportunidad de poder ver una esfera completa de Job. Cómo él era antes, cómo él fue durante esa prueba, pero también cómo le fue a Job después que pasó el proceso de prueba. Y todos aquí sabemos la prueba que tuvo Job, cómo este hombre fue fuertemente procesado con lo que tenía y hasta con su propia piel, con su propia vida, con su esposa, con sus hijos, con sus criados, con sus bueyes, con sus ganados, con todo. Y en primer lugar quiero que veamos cuál era el carácter de Job antes del proceso de la prueba. Y usted dirá: el carácter, ¿por qué?
Porque lo que define a un creyente en el momento del proceso no son los dones ni los talentos, sino el carácter. Porque el carácter va a ser siempre el resultado de la madurez de la fe. El carácter va a ser el resultado de cómo usted se ha dejado procesar por Dios, enseñar por Dios y de cómo usted ha sido obediente al Señor. La victoria la va a definir el carácter. El carácter es aquello que nos puede hacer semejantes a Dios o completamente contrarios de quien Dios es y de su naturaleza. Cuando Jesús vino a darnos su carácter, a darnos un carácter que sea de alabanza al Padre. ¿Y cómo era el carácter de Job? Porque no vamos a hablar directamente del carácter de Jesús. Vamos a hablar de un hombre como usted y como yo. Dice que este hombre es definido en las Escrituras como un hombre perfecto y recto. Y yo pensaba y decía, Señor, ¿cómo así perfecto? ¿Cómo así perfecto? ¿Habrá alguien perfecto? Y nosotros sabemos por la misma palabra que no hay uno solo perfecto. Pero cuando usted investiga y compara traducciones y escudriña y mira de lo que habla Job 1, usted se va a dar cuenta que cuando el Señor dice que Job era perfecto, está diciendo que Job tenía un carácter íntegro. Está diciendo que Job era un hombre íntegro. Y todo el que puede asimilar algún concepto sin ir a un diccionario puede entender que la palabra íntegro te quiere decir de una sola obra, de una sola pieza, de una sola parte, sin doblez, completo. Cuando algo está íntegro, no está roto, no está torcido, no está desviado, es íntegro. Job tenía un carácter íntegro antes de caer en la prueba. Dice más, Job capítulo 1 versículo 1. Dice que él era un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí usted se puede dar cuenta de qué habla esa perfección. Job cuidaba su vida, cuidaba su camino de apartarse del mal. Pero luego, al hablarnos de cómo era Job, comienza a hablarnos de los hijos de Job. Porque tus hijos hablan de ti. Porque mis hijos van a hablar de mí. Así como cuando se habla del matrimonio se dice que el esposo habla de la esposa y la esposa del esposo. Los hijos hablan de los padres. Estos hijos que no eran 2 ni 3, sino 10. Dice allí que Job tenía un cuidado tan meticuloso de sus hijos que mientras ellos se reunían para celebrar convites, fiestas, banquetes, dice que Job cada día cuando ellos terminaban su reunión los llamaba. Y dice que los llamaba para que se santificaran, lo cual nos habla del carácter de Job como padre. Job no tenía prueba de que quizás algo malo estuviera aconteciendo allí en aquella reunión de jóvenes. Pero Job, con un corazón íntegro, amante de Dios, temeroso de Dios y apartado del mal, pensaba en sus hijos. ¿Cuántos piensan en sus hijos? Pensaba en sus hijos, y al pensar en sus hijos decía: no sé si mis hijos habrán pecado contra Dios. Por si acaso habrán pecado, por si acaso habrán blasfemado el nombre de Dios en sus corazones. Y los llamaba y los santificaba.
Cuando a ti no te importa cómo andan tus hijos, tú no estás siendo un hombre y una mujer temeroso de Dios. Cuando a ti no te llama la atención ni te inquieta el camino que siguen tus hijos, lo que piensan de Dios, cómo viven, tú no estás cuidando de que tu casa esté apartada del mal. Él los llamaba, enviaba por ellos y los santificaba. Ahora fíjese, al final del versículo 5 dice: de esta manera hacía todos los días. Era un cuidado. Fíjese el carácter de este hombre. Dentro del destino de este hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, entra en el escenario un personaje. Ese personaje se relata a partir del versículo 6 y es mi segundo punto. El primer punto que quise que viésemos es cómo era Job antes de su proceso. El segundo punto, yo quiero que tú veas cómo es Satanás. Yo quiero que tú puedas ver aquí en la Biblia cómo es Satanás. Versículo 6 en adelante. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Lo primero que nos dice este texto es que Satanás trabaja. El adversario de nuestras almas trabaja. Y su trabajo tiene que ver con rodear la tierra y andar por ella. No fue solo en esta ocasión, más adelante vuelve y se repite. Como vuelve Satanás a presentarse y el Señor le pregunta otra vez: ¿de dónde vienes? Y él responde lo mismo, de andar y rodear por la tierra. Ese es su trabajo, andar y rodear la tierra. Primera de Pedro 5:8 dice: sed pues sobrios, velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese es su trabajo: rondar, rodear, vigilar, buscar a quien devorar, buscar por dónde entrar, buscar a ese joven descuidado, buscar ese hogar descuidado, buscar ese matrimonio descuidado, buscar ese adorador descuidado. Porque cuando él ronda, cuando él está alrededor, él no anda buscando hacer caer al impío, sino al creyente, al que porta el testimonio de Cristo. Apocalipsis 12, vaya conmigo por favor. Apocalipsis 12:10.
¿Cuál es el trabajo del adversario? Apocalipsis 12:10 dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? Día y noche. Versículo 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay! Eso es un ¡ay! Es un ay de profundo lamento. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! ¿Cuántos moran en la tierra? ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando yo estudiaba esta palabra, yo analizaba y decía: Satanás sabe que tiene poco tiempo. ¿Y acaso es que nosotros tenemos mucho? Reflexionaba yo con Dios. Dice aquí: Satanás sabe que tiene poco tiempo. Y yo pensaba y decía: ¿y acaso nosotros entonces tenemos mucho? Y el Señor me llevaba a entender por la palabra: ustedes también tienen poco. Lo único que Él lo sabe, pero ustedes no. Satanás es consciente del tiempo que le queda, pero tú y yo no. Tú y yo no somos conscientes de la brevedad de nuestra vida. Y hacemos morada en un lugar donde estamos temporal. Y vivimos nuestra vida como creyente de una manera tan descuidada, como si no hubiese un enemigo rondando alrededor. Cualquier cosa de este mundo nos hace descuidarnos en la oración. Cualquier cosa de este mundo nos hace descuidarnos en la congregación. Cualquier cosita de esta vida nos hace dejar de estudiar la palabra. Nos hace allí desenfocarnos del llamado y del propósito que el Espíritu Santo nos ha marcado. Él sabe que tiene poco tiempo, pero nosotros ignoramos que nuestra vida es breve. Y dijo el salmista: enséñanos, oh Dios, a contar nuestros años con sabiduría. Porque cuando tú aprendes a contar las oportunidades que Dios te está dando en esta vida, te vas a levantar en la fuerza del Señor para combatir las huestes de Satanás que vienen para derribarte a ti y a tu casa. Vienen para derribarte a ti y a tu casa. Satanás es un acusador. Satanás no tuvo argumento contra Job, porque Job era íntegro. Satanás llegó allí y Dios no en vano puso a Job como ejemplo, porque no había nada de lo cual Satanás pudiera acusar a Job. Por eso el Señor le dice: ¿no has considerado a mi siervo? Pero cuando Satanás allí habla y le dice: pero él no te sirve de balde, entonces Dios allí pone un desafío y le dice: aquello por lo que tú crees, en pocas palabras le dice, aquello por lo que tú crees que él me es fiel, yo te autorizo, quítaselo. Para allí demostrar que la fidelidad de Job no dependía ni de su riqueza, ni de su esposa, ni de sus hijos, ni de su salud. La fidelidad del creyente no depende de lo que tiene, sino de lo que le ha sido dado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. No depende de lo que obtuve en esta tierra, sino de lo
que recibí del cielo, recibí a Cristo, recibí la redención eterna. Cuando tú comprendes el valor de la redención eterna, tú vas a saber que no hay nada que Satanás pueda quitarte, que te haga dudar del paso que tú has dado de seguir a Cristo y de servirle al Señor hasta la muerte. Lo mismo que hizo Satanás con Job, lo hace hoy con la iglesia. Ronda alrededor, buscando a cuál de los hermanitos puede acusar, buscando a cuál de los hermanitos o hermanitas puede hacer caer. Satanás no tiene misericordia de tu alma. Satanás no tendrá misericordia de ninguno de tus hijos. Satanás está preparado y con todos los dientes armados para devorarlos, para hacer que el mundo los trague. Que están en la iglesia, que vienen al culto, santifícalos. Porque no es que estén aquí, sino es que sus corazones estén allá arriba. No es que estén aquí, sino que es cuando salgan de aquí, ellos caminen en integridad. La palabra de Dios dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Nosotros estamos en una guerra continua. Ahora mismo hay guerra. ¿Sí? Porque dice la palabra de Dios que cuando el sembrador sale a sembrar, Satanás está ahí para robar la semilla. Ahora mismo hay guerra para que tú no escuches esta palabra. Ahora mismo hay guerra para que tú no la entiendas. Ahora mismo hay guerra para que cuando salgas de ahí se te olvide. Mientras tú estés en esta tierra, recuerda que Satanás ha descendido con gran furia. Estamos en una guerra y en una guerra no se duerme. Y no me refiero a no dormir en la cama, me refiero a no dormir en la fe y en el entendimiento. Ser cristiano no es un relajo, se trata de la vida o de la muerte, de la victoria o de la derrota, de la luz o de las tinieblas. El que se acerca a jugar a ser cristiano, que se prepare. Porque si Satanás ataca con dureza a los que son de verdad cristianos, ¿qué no hará con aquel que está jugando con el evangelio de Cristo? ¿Qué no hará? Esto no es un juego. Cristo vino, descendió del cielo y murió por los pecadores para que nos convirtamos de nuestra maldad a la integridad, a la santidad, a la justicia de Dios. El pueblo de Dios vive un tiempo donde debe tener una oración, yo diría que diaria. Y el Señor, danos discernimiento. Porque sin discernimiento tú no puedes entender cómo Satanás quiere atacar tu vida. Cómo quiere atacar el matrimonio, los hijos y cómo quiere atacar la iglesia. Señor, danos discernimiento. Espíritu Santo, danos discernimiento. El trabajo de Satanás es hacer que tú resbales por algún lado. Él se va a disfrazar de lo que más te gusta. Él se va a disfrazar de lo que más te encanta. Él se va a disfrazar de lo que más te entretiene. Él se va a disfrazar de lo que más atrae y roba tu atención y tu corazón. Sí, Él se va a disfrazar como luz. Cuando tenga su lazo preparado y tu pie esté dentro de él y el lazo esté bien apretado, Él solo va a jalar para que tú caigas. Por eso la defensa del cristiano contra las acechanzas del diablo no son cuando el diablo llega y azota, es cuando él está maquinando en los aires, que Dios te revela por dónde quiere levantarse, qué quiere hacer en tu casa, cómo quiere entrar al mundo a tu hogar, y tú te levantas en oración.
estuvo preparado para su prueba desde antes de que Satanás fuera a acusarlo delante de Dios. Job estaba preparado y lo demuestran las escrituras. Escucha el carácter de Job durante el proceso. El carácter de Job durante el proceso. Porque es muy bueno mantenernos estables, contentos, pacíficos, unidos, amorosos, entendidos, allí servidores, cuando todo está bien. Pero no todo el mundo puede mantenerse así cuando todo está mal. Solo aquel que tenga un carácter que ha sido trabajado por el Espíritu Santo y la palabra. Aquel que fue llevado al desierto y preparado primero para luego, cuando Satanás ataque, obtener la victoria. El libro de Job, capítulo 2, revela el carácter de Job en el proceso. Y dice así, Job capítulo 2, versículo 3 en adelante. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Esta es la segunda vez. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Yo no sé si hay alguien que entiende eso. Si hay alguien que entiende esa frase, esa oración dentro de ese versículo, le dice Dios a Satanás algo que no le dijo en el capítulo 1, le dijo: y que todavía retiene su integridad. Aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Es fácil ser íntegro cuando todo está bien. En la finanza, íntegro en el matrimonio con la esposa, con el esposo. Íntegro en el ministerio cuando no hay nadie que está cerca de ti allí, queriendo trabajar a la mano contigo en el liderazgo. Cuando no hay nadie que te provoque a hacerlo. Ahí es fácil ser íntegro. Pero cuando hay problemas con la esposa, cuando hay problemas de finanzas y tú no encuentras qué hacer con las deudas, y tú no encuentras cómo manejar lo que tienes, cuando hay problemas en el ministerio y tú sientes que peligra aquello que te habían dado, es entonces cuando el corazón y la fe del creyente son probados. Y no es lo mismo tú retener la integridad cuando estás parado firme sobre tus pies. Tú tienes el peso y la firmeza, el aguante de tus músculos y tú la retienes. Pero cuando viene un viento fuerte y te sacude de un lado para otro, retenerla solo es de hombres valientes que fueron preparados en el fuego de la palabra. Job fue sacudido. Job fue sacudido, remeniado. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, Satanás quiere sacudirte, y eso es lo que quiere hacer contigo y conmigo. Quiere sacudirte. Cuando te sacuda, déjame decirte que todo lo vano se podrá ir. Todo lo vano podrá volar, todo lo vano podrá cambiar, pero lo eterno que está sembrado en ti, Él no lo va a poder tocar. No lo va a poder tocar. No va a poder mover tu fe, tu esperanza, tu paz, tu gozo. Todavía retiene su integridad. Job 2:9. Vamos a leer desde el 8, Job 2:8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él,
y estaba sentado en medio de ceniza. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer lo que faltaba. Esto era el pedacito que le faltaba a Job. Le dijo su mujer. ¿Qué fue lo que le dijo su mujer? ¿Alguien me puede decir? La mujer no le dijo: ¿y cuándo tú vas a comprar más bueyes? ¿Y cómo vamos a conseguir más muchachos? No le dijo: pero vamos para un médico. ¿Sabe lo que le dijo? Lo mismo que Dios estaba alabando en Job. Que Job, a pesar de la prueba, aún le era fiel a Dios. Aún era íntegro. Y la mujer le dijo: ¿todavía tú retienes tu integridad? Bárbaro, diríamos los dominicanos. Bárbaro, y todavía tú dices que ese es tu Dios. Pero cuando Dios es tu Dios, en el momento más oscuro de tu vida, es cuando tú sientes que más vas a ver su gloria. Y esa esperanza te sostiene. Aún retienes tu integridad, maldice a Dios. Y no solamente maldícelo, de paso muérete. Cuando Dios es tu Dios, Satanás se va a levantar de donde menos tú piensas. Y con quien menos tú piensas. Pero cuidado con ver a esa persona, porque es Satanás. No es esa persona. Pedro en un momento habló no palabras rectas de Dios, sino palabras que infundía Satanás. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Pero Pedro era un apóstol. No era un demonio, era un apóstol. Pero ¿sabes qué? Que cuando tu vida está débil y descuidada, muchas veces tú allí no vas a tener la fuerza para poder discernir cuando viene el enemigo a querer usar tu propia vida para derribar a otros. No lo vas a discernir, no vas a tener fuerza para reprender tu carne y decir: carne, te reprendo porque estás pensando mal de la hermana. ¿Por qué le vas a decir eso al hermano? ¿Por qué estás pensando así del pastor? ¿Por qué estás pensando así de la pastora? No vas a tener la fuerza porque estás débil en la carne y Satanás te está usando como anzuelo. Por eso el apóstol Pedro dice: velen, oren, sean sobrios, despierten, que tienen un adversario. Su propia mujer le dice: aún todavía tú no vas a abrir la boca para maldecir a Dios. Porque al final Satanás no estaba interesado ni en los hijos de Job, ni en las ovejas, ni en los animales. Él no le interesaba eso. Ni la salud de Job tampoco. Él solo quería una cosa: que Job pecara contra Dios. Que Job abriera su boca y se quejara contra Dios. Pero Job fue un hombre preparado en integridad. Y cuando no aguantó más, cuando no pudo más, mejor maldijo su día y bendijo el nombre del Señor. Y la palabra de Dios dice que en todo su sufrimiento Job no pecó. ¿Tú sabes sufrir sin pecar? ¿O somos de los que nos agarramos del sufrimiento como excusa para lanzarnos al pecado? Para lanzarnos a hablar y a decir cosas de las cuales luego nos tenemos que lamentar. Precisamente el sufrimiento viene para hacer que tú bendigas a Dios y para quebrantar tu alma. Dice la palabra de Dios que él le dijo a su esposa: ¿acaso recibiré de Dios el bien y el mal no recibiré? Desnudo vine y desnudo me voy. Sea el nombre de Dios. Él dio y Él quitó. En pocas palabras, Job es como un creyente de este tiempo al que le quitan su trabajo,
Y no mira el compañero que pusieron por él en el puesto, sino que dice: Jehová dio y Jehová quitó. Job sería como un creyente moderno en estos tiempos, que tuvo un gran tiempo de apogeo en un ministerio, pero ahora no. Ahora le tocó a su compañero. Pero él no va a decir que el compañero lo envidió o lo murmuró para estar ahí. Ese hombre fiel va a decir: Jehová dio y Jehová quitó. Ese hombre fiel va a decir: todo tiene su tiempo. Algo que se testifica de Job en el versículo 22 del capítulo 1 es que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué quiere decir esto? Capítulo 1, versículo 22. Esto quiere decir que en el fondo, a pesar del sufrimiento de Job y de su dolor, Job entendía que Dios tenía propósito. Job sabía que Dios tiene un conocimiento anticipado de todo lo que va a acontecer. Job no fue de esos creyentes que dicen: esto no tiene sentido. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? No lo entiendo. Se equivocó Dios. Se olvidó de mi oración. No, dice que Job en medio de su sufrimiento no le atribuyó despropósito a Dios, ni pecó contra él. Satanás va a buscar que el pecado entre a tu casa, a tu matrimonio, a tu vida, a tu mente, a tus hijos, a la iglesia, porque él sabe que un carro no te puede separar de Dios. Él sabe que una enfermedad no te puede separar de Dios. Él sabe que una escasez no te puede separar de Dios. Él sabe que una falta de empleo no te puede separar de Dios. Él sabe que la muerte no te puede separar de Dios. Pero él sabe que el pecado sí te puede separar de su presencia y romper tu comunión con el Espíritu Santo. Él no es tonto. Él no está golpeando así, no. Él sabe lo que quiere. Quiere contaminarte. Quiere contaminarte, joven. Porque Satanás sabe que aunque cantes lindo, que aunque toques, que aunque prediques, si tú no vives la santidad, Dios no te va a usar ni a glorificarse como Él quiere. Porque Dios es santo. Dios no necesita mucha gente con talento, sino gente que participen de su santidad, gente que proyecten su santidad, gente que sean santos como Él es santo, para que traigan la gloria de su santidad a la tierra, como la trajo Moisés. Subió al monte, se santificó 40 días en su presencia y bajó lleno de la gloria del Señor y era tartamudo. Pero tú puedes tener los dones que tengas, los talentos que tengas. Si no te santificas delante de Dios, tú no eres un siervo aprobado. Pero puede que nada más tengas un talento, pero si te santificas, si tomas en serio el llamado de Dios, joven, prepárate que Dios te va a multiplicar ese talento. Dios es santo. Dios es santo. Job caminaba en esa santidad. El pecado contrita al Espíritu Santo. Y el pecado es algo tan sigiloso que puede entrar a través de tantos medios sin tú darte cuenta. Y tú darte cuenta y despertar cuando ya estás ahí metido. Puede entrar a través de un short de tu celular. Puede entrar a través de una llamada. Puede entrar a través de una revista. Puede entrar a través de un impasse, de una situación en una convivencia con alguien. Puede entrar a través de un malentendido por cualquier cosa. Aunque a Satanás lo que le interesa es acusarnos del pecado, él va a usar todas las herramientas de este mundo para llevarte a pecar. Y tú vas a tener que estar despierto, sobrio, vigilando allí para no contristar al Espíritu Santo. Vigilando tu mente, tu boca, tu corazón, aleluya. Porque el valiente no es el que no peca, el valiente es el que cuando peca se arrepiente. Se arrepiente y se humilla delante del Señor. Señor, perdóname porque mis ojos vieron cosa mala.
Señor, perdóname porque mis oídos se deleitaron en lo que no es bueno. Señor, perdóname por las imágenes que estoy dejando entrar a mi mente. Señor, perdóname porque no estoy santificando tu nombre, lo cual es uno de los mandamientos. Señor, perdóname porque mi santidad me dura cuando está el culto, y cuando se termina el culto, se terminó mi santidad. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Porque mis hijos blasfeman de tu nombre y yo aún no hago nada. Señor, perdóname. Los ojos de Dios están sobre los justos y sobre los íntegros de la tierra. Job 27, del versículo 3 al 6. Cuando ya Job estaba en medio de este proceso, cuando ya Job estaba siendo cuestionado por sus amigos, mire las palabras de este hombre en medio de su aflicción. Job 27 del 3 al 6 dice así: que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. La determinación de este hombre con lepra. Él dice: hasta que muera. Él ya veía la muerte. Él ya estaba preparado para el final. Él dice: hasta que muera, hasta que llegue allí, yo no voy a quitar de mí mi integridad. Ahora el 6 es más poderoso aún. Para completar esto, dice: mi justicia tengo asida y no la cederé. Tu justicia la tengo amarrada, la tengo ahí. Yo no me voy a soltar. No la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Cuando tú vienes a orar a la presencia de Dios, tú tienes que escuchar tu corazón. Pero no que lo escuchen los consejos que Él te quiera dar, porque Él es engañoso. Sino que tú tienes que escucharlo por si acaso tu conciencia aún esté viva y Él te diga lo mal que estás. Los pecados que tienes sin confesar. La altivez que tienes sin confesar. El orgullo que tienes dentro aún, la desobediencia, la rebeldía. Cuando tú vienes a orar delante de Dios, es el momento para tú trabajar tu integridad delante del Señor. Y tú reconocer delante de Él que Él es santo. Cuando tú estás en prueba también es el momento para tú permitir que el Espíritu Santo examine tu corazón. Para que tu corazón esté como dice aquí Job, que su corazón no lo podía reprochar porque él no había hablado mentira ni iniquidad. Job estaba convencido de que había andado en integridad. Mientras sus amigos le decían: Dios no le va a permitir eso al que está bien. Pero no importa lo que diga otro, tú tienes que esperar lo que dice Dios. Job 19:25. Vamos un poquito hacia atrás. Quiero que usted escuche. Un poquito más acerca del pensamiento de este hombre. Job 19:25 al 27. Dice Job, en medio de su aflicción, quizá este hombre creía que ya moría. Una enfermedad incurable. Una enfermedad que estaba desprendiendo su propia piel. Dice Job en el versículo 25 en adelante del capítulo 19. Yo sé. ¿Qué era lo que Job sabía? ¿Qué es lo que tú y yo sabemos? ¿Qué sabes tú del Señor? ¿Qué es lo que estás aprendiendo de Él? ¿Qué es lo que estás conociendo de Él? Job dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el
polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Al cual veré por mí mismo. Hoy está diciendo: yo me voy a levantar, yo voy a ser resucitado. Hoy está proclamando el poder de la resurrección. Él dice: aunque mi carne sea deshecha, aunque yo descienda al polvo, aunque yo muera, yo sé que lo veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán, dice Job, y no otro. Y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esto es algo impresionante. Jesús no había venido al mundo. Jesús no había sido concebido como hombre. Jesús no había sido crucificado. Jesús no había sido sepultado. Jesús no había sido resucitado. Pero el Espíritu de Dios le revela a este hombre que se consagraba, que se santificaba, que era temeroso de Dios, que era recto y apartado del mal, y que era cuidadoso de su casa y de sus hijos. El Espíritu Santo le revela que su Redentor se va a levantar. Y que cuando su Redentor se levante, Él también se levantará y lo verá con sus propios ojos. ¿Sabes por qué? Porque la prueba te va a exprimir, el proceso te va a sacar las lágrimas, el proceso te podrá dejar sin fuerza, pero luego vendrá el Espíritu de Dios y va a traer la revelación del conocimiento de Cristo. Tú podrás sentir que te exprimieron, que te desprendieron un pedazo de tu carne, como sentía Job, que te falló quien nunca esperaba que te fallara. Tú vas a sentir que te mueres, tú vas a sentir que desciendes al polvo, pero espéralo, espera al Señor, porque en ese momento, así como a Cristo, Él vendrá a fortalecerte. Te va a llenar de la revelación de su palabra, de tal modo que la gloria del Señor hará que se olvide el sufrimiento de tu prueba. Job 8, 6 y 7. Dice allí la palabra de Dios: si fueres limpio y recto, si fueres ¿cómo? Limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Pero al cristiano le gusta el versículo 7, pero no tanto el 6. Lo que no sabemos es que el 7 viene del 6, que si no hay 6 no hay 7. Ese versículo tan conocido. Y aunque tu postrer estado, aunque tu primer tiempo haya sido poco difícil, tu postrer estado se da, pero lee el 6. Porque de ahí viene el 7. Si fueres limpio y recto, si fueres limpio y recto, Dios se despertará por ti. Si fueres limpio y recto, Dios defenderá tu causa. Si fueres limpio y recto, Él hará próspero el lugar de tu tienda. Él te ensanchará, Él te respaldará. Pero si tú por tu pecado estás como estás, te toca arrepentirte, levantarte y comenzar a sembrar justicia. El creyente es llamado a vivir en esta vida de integridad. Cuando estás aquí desde un púlpito o en cualquier lugar de servicio en la iglesia, es que es muy fácil que la falta de integridad se oculte y se esconda. Porque la gente ve la cara y la iglesia ve los dones y el ministerio. Tú me ves aquí
pero tú no me verás en mi casa. ¿Cómo soy con mi esposo? ¿Cómo soy con el dinero? ¿Cómo soy con el prójimo? ¿Cómo soy con la televisión? ¿Cómo soy con mi celular? ¿Cómo soy con mis hijos? ¿Cómo soy con mis vecinos? El pecado, las tinieblas, la falta de integridad, allí tienen una capacidad de ocultarse detrás del carácter. Ocultarse de una manera, yo no sé, aquí las mujeres que saben mucho de limpieza saben que todas las cosas de repente usted la limpia, la lava, pero de repente usted siempre se da cuenta que tienen como unas orillas, como unas rampitas, como unos pedacitos, como que ahí no le llega ni el brillo, ni el cepillo, ni el ace, ni el jabón, ni el cloro. Y usted dice, Dios mío, pero ¿y esta orilla? Pero porque ahí dentro de esa orillita tan pequeña y oculta se esconde el sucio. Y para usted quitar quizá ese sucio de esa orillita, porque poquito no se ve, ustedes no lo ven de allá, yo casi mente no lo veo. Así pasa el pecado desapercibido cuando se oculta en el corazón y en el carácter. Para yo quitar ese polvillo de ahí, yo tendría que desarmar el púlpito. Y este es un tiempo donde Dios llama al creyente a la santidad, a la integridad. Dios va a traer avivamiento, Dios va a traer gloria, sí, pero la va a traer a través de la gente que se consagra. A través de la gente que le dice al Espíritu Santo, desármame porque no me siento conforme, siento que hay algo que anda mal. Desármame porque me huele que hay cositas guardadas que yo no estoy mirando, ni mi esposo, ni mis hijos, ni el pastor, ni la iglesia, pero tú sí la estás mirando. El carácter revela que tanto te has conformado al pecado. Sí, porque decimos, yo no voy a robar, yo no voy a ser agresivo con cualquiera. Y nos levantamos en contra de esa violencia. Decimos, no, ve, pero mira, toca aquello, coge aquello. No, eso no es mío. Y un respeto por lo ajeno. Y tú dices, no voy a robar. Pero llegas a tu casa y te levantas en ira contra cualquiera. Porque no te conformaste a robar, pero te conformaste a la ira. Porque no te conformaste a robar, pero te conformaste a la envidia. Porque no te conformaste a robar, ni a la fornicación, ni al adulterio, pero te estás conformando a la pornografía visual, a la inmoralidad sexual, a los pensamientos impuros. Y hay cosas a las que evidentemente no te has conformado, pero hay otras a las que está conformando tu alma. Y el Señor dice, no te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. El que se conforma se va a quedar en el mismo lugar. El que no se conforma, tú lo vas a ver cambiar de lugar constantemente, porque está mirando la gloria de Dios como en un espejo en la palabra, y según ve esa gloria, la gloria de Cristo está siendo transformado conforme a esa gloria, y ese hombre, esa mujer, ese joven cada día va a reflejar a Cristo. Y va a ser una antorcha preparada que Dios podrá tomar en su mano para alumbrar al mundo. Es fácil decir, somos luz en las tinieblas, pero ¿qué tú vas a alumbrar si tu luz está apagada?
Es fácil decir, somos sal del mundo, pero ¿qué tú vas a salar si tu sal no tiene sabor? El centro de la comunión con Dios por medio de Jesucristo es la santidad y la integridad. En aquel día el Señor le dirá a muchos: apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacían milagros, echaban fuera demonios, pero no tenían un carácter santo. Hermano, tú y yo tenemos que trabajar nuestra integridad. Tú y yo estamos siendo observados. Tú y yo estamos siendo rodeados. El Señor tiene un cerco alrededor nuestro, pero acuérdate que hay un acusador también en contra de nosotros. Yo diría que fuese más fácil si Satanás solamente nos rodeara o nos rondara cuando estamos en la iglesia y salimos. Pero no es así. Él te va a rondar cuando tú vas al banco, cuando tú le pagas a tu empleado, cuando tú recibes tu dinero, cuando tú manejas tu finanza, cuando tú estás en el baño solo. Él va a estar ahí mirando cuando tú estás con tu pareja, cómo tú reaccionas cuando estás allí en las redes sociales. Él va a estar mirando en el momento en que tú no quieres que te miren. Y va a estar preparado para acusarnos. La mayor enseñanza que podemos aprender de Job es que en medio de todo el camino de la fe que tú y yo vamos a vivir, solo tenemos una única y gran y fuerte esperanza, y es nuestro Redentor, Jesucristo. Al final de lo que él allí se aferró con fuerza fue de esa esperanza, cuando él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Porque un día, sea a través de lo que sea, tú y yo no vamos a ir de este mundo. Pero cuando hay una fe fortalecida en el Señor, de alguien que sabe que su Redentor vive, que ni aún la muerte podrá impedir que vea al rostro del Señor. Dice la palabra de Dios que el que tiene la esperanza de ver a Cristo se purifica. El que tiene la esperanza de que verá el rostro de Jesús se purifica a sí mismo. Él venció la muerte y el pecado. Ahora Él nos hace entender que debemos nosotros cubrirnos de toda la armadura de Dios, para cuando venga el día malo estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Si viniera por ahí una prueba para tu vida, no sé, en un par de meses o en un año, ¿qué comenzarás a hacer tú desde hoy? Si tú supieras que viene una prueba para tu matrimonio, para tu salud, ¿qué tú comenzarás a hacer a partir de hoy? Tú comenzarás a prepararte. Tú comenzarás a levantar esa oración que está caída. Tú comenzarás a santificarte del mundo. Tú comenzarás a escudriñar la palabra y a llenarte de esa espada poderosa. Yo quiero dejarte con este mensaje. Camina desde hoy como si tu prueba viniera de camino. Prepárate, porque el Señor dará la victoria. El Señor dará la victoria a aquellos que escuchan su voz. Y no en vano Dios ha traído esta palabra a este lugar. Prepárate como si tu prueba viniera por ahí y no temas, porque la prueba para el cristiano íntegro sabe a gloria. La prueba para el cristiano íntegro sabe a gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en mí un eterno peso de gloria. Pero prepárate, porque la victoria
no es con espada, no es con micrófono, no es con púlpito, no es con batería, no es con piano, es en el nombre del Señor. Conoce Dios a los que son suyos y apártese de iniquidad. Todo aquel que toca el piano, que toca la batería, que predica en el micrófono, que canta, que sirve. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Cuando Aarón servía al ministerio, a Dios no le importó tener que cortar a sus 2 hijos. Dios es santo. Y la primera que entiende esa santidad de Dios, y la primera que se compromete con esa consagración a Dios, soy yo. Porque la palabra corta por aquí primero. Amados, Cristo está a la puerta. Y no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino. Amado, ¿tú entiendes eso? No todo el que dice Señor, Señor. ¿Qué haces tú antes de venir aquí a cantar? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú antes de pararte aquí a adorar el nombre santo del Señor? ¿Qué haces? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te limpias? ¿De qué te abstienes? Porque sabes que viene a servir a Cristo. Pablo dice que el que quiere ganar la victoria de todo se abstiene para lograrla. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te santificas? ¿Qué estás haciendo? Si queremos mirar el Antiguo Testamento, si queremos mirar lo que hacía el pueblo, si queremos mirar lo que hacía Moisés, si queremos mirar lo que hacían los levitas, tendremos que trancarnos un mes antes de poder pararnos en este púlpito. Y queremos que su gloria descienda. Queremos que su gloria descienda. Pero ¿dónde están los recipientes que van a retener su gloria? ¿Dónde están los recipientes preparados que van a retener su gloria? Que descienda ¿para qué? Para que caiga al suelo. ¿Dónde están los recipientes? ¿Dónde están los jóvenes que se conservan? ¿Dónde están los levitas que le dicen al mundo: no, porque yo fui escogido de manera especial para servir al Señor? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos predicadores que dicen: no, yo estoy dedicado a la exhortación, a la lectura, al estudio de la palabra, porque yo soy un heraldo de Dios? ¿Dónde están? Por eso cuando Dios se levanta siempre vemos a 1 o a 2, a 3 o a 4, porque no todos quieren pagar el precio. Pero hoy Dios deja sembrada en ti esta palabra, este desafío. Tú quieres ver la gloria de Dios. Tú quieres estar firme contra las acechanzas de Satanás. Levántate, prepárate y sé íntegro. Vas al colmado, vas al supermercado, vas a hacer cualquier negocio. Acuérdate que tú eres un adorador. Acuérdate que tú eres un pastor. Acuérdate que los ojos de Dios están sobre ti. Vas a salir, vas a una playa, vas de vacaciones. Acuérdate que la iglesia no es esto, que la iglesia eres tú. Acuérdate que el templo no es esto. Esto es ploy y cemento. El templo eres tú. El templo eres tú. Y la gloria de Dios llena el templo cuando el templo es santo. Y cuando el templo se deja santificar.
Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Dios no necesita ejércitos. Uno solo que se levante y le diga a Dios: aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón. No venderé mi fidelidad a ti, ni por dinero, ni por casa, ni por mujeres, ni por placeres de este mundo, ni por viajes, ni por ascenso. No venderé mi fidelidad a ti por nada. Seré fiel hasta la muerte. Dios necesita solo a uno o a una que estén aprobados, no delante de los ojos de los hombres, sino en lo secreto. Dios necesita a un hombre, una mujer, un pueblo que reconozca su debilidad y que tenemos todos los días una lucha contra el pecado y Satanás. Y como decía la pastora, esa lucha se gana de rodillas. Se gana de rodillas. Se gana consagrándonos. Se gana humillándonos. Se gana diciéndole a Dios: fallé, fallé. No lo voy a ocultar más. Quiero volver a sentir tu presencia. Quiero volver a sentir comunión contigo. Quiero volver a vivir lo que viví antes de que cayera. Fallé, Señor. Y un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Soporta en la prueba. Prepárate para la prueba. Y prepárate también para la victoria. Porque aquellos que esperan en el Señor verán su victoria. Póngase de pie, vamos a dar gracias. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Espíritu Santo. Oh, Dios mío, ahora, Señor, venimos, Dios mío, Padre. Oh, Padre amado, pidiéndote perdón, pidiéndote misericordia, Dios mío. Tú conoces la intimidad de cada uno de nosotros. Tú conoces cómo levantamos aquí el corazón, las manos, la voz. Tú conoces lo que hace falta, Padre. Oh, Espíritu Santo, levántanos en esa integridad, en esa perfección, en ese temor reverente. Que aunque se levante el enemigo, que aunque se levante la tormenta, nosotros podamos ver tu liberación. Nosotros podamos ver cómo tú nos devuelves lo que allí el enemigo quiso robar. Cómo tú bendices nuestro postrer estado, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas evidente a los ojos de cada uno de los que estamos aquí nuestra condición. Oh, Dios mío, donde hay falta de integridad en nuestra vida, donde hay falta de integridad en nuestros hogares, que tú nos examines, que tú nos corrijas. Espíritu Santo, corrige nuestras almas, corrige nuestros hijos, corrige nuestros hogares, corrige nuestras congregaciones, corrígenos, corrígenos, enderézanos. Ayúdanos a serte fieles hasta la muerte, Señor. Así como nuestro Señor Jesucristo te fue fiel hasta la muerte de cruz. Gracias, Señor. Bendice esta iglesia, Padre. Bendice a este pueblo escogido, Padre. Bendice a estos levitas. Santifícalos. Santifica a los levitas de mi congregación. Santifica a los que tú has señalado desde antes de la fundación del mundo. Danos fuerza, Señor, para seguir en pos de ti, para negarnos al pecado, para negarnos a la vanidad de este mundo, para negarnos a las ofertas de este mundo, para discernir cuando el enemigo se disfraza allí. Danos fuerza, Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Que podamos salir de este lugar con el peso de esta palabra. A su nombre,
Al nombre de Cristo. La gloria es del Señor. Qué privilegio estar con ustedes. Les amamos en el Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Y el pastor, la pastora por este lugar.